Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de tango, de este maravilloso género que me parece que es algo más que el género, sino que vamos a hablar de cultura de tango. Y está con nosotros alguien de consulta permanente, colega, periodista, Fabio Rodríguez está con nosotros. Bienvenido, Fabio, ¿cómo estás? Gracias, Ale, un gusto estar hoy en Mesa de Diálogo. Muchas gracias. Siempre es bueno hablar con vos y escucharte, además. Uno aprende muchísimo cuando queremos conocer algo más de este maravilloso mundo que digo yo, está más allá de un género, ¿no? Ya podemos hablar de una cuestión cultural, además. Sí, sí. Bueno, vos sabés que al tango lo bautizan varias frases, ¿no? Bueno, tal vez una de las más celebradas es la que dijo Discépolo, el sentimiento triste que se baila, o bueno, algunas que andan dando vuelta, la que tiene que ver con la diablura de Borges, y bueno, nosotros creemos, cuando digo nosotros hablo de la atmósfera que vive el tango en la actualidad, que el tango es un hecho cultural vigente, ¿no? Que tal vez habría que aceptar que en algún momento de su historia tocó una cumbre, esa cumbre que tiene que ver con los cafés, con las orquestas, con que estaba en todos los hogares argentinos. Luego, bueno, ha tenido una historia muy particular, pero bueno, se ha recibido de hecho cultural vigente. Está por fuera de la música pasatista y no ha caído en el outlet, por otra parte, que es muy importante. No ha caído en el outlet. ¿Qué vendría a ser? A ver, la idea del outlet. Y porque a veces, ¿cómo? No sé, te llevo a los años 90, donde acá en Argentina de repente hubo una aluvión de la música mal llamada salsa. La música salsa es una música urbana como el tango. Y bueno, pero se difundió con mucha efervescencia, mucha furia, para luego caer en el olvido, digamos. El tango tiene eso, que van a pasar los años y siempre alguien se va a asombrar con Zoom, con La Mariposa, con Verano Porteño, con Lenterriano, con distintas sombras, ¿verdad? Fabio, ¿cómo llegaste vos al tango? Yo no nací en ninguna, en cuanto a los medios de comunicación, no respondo a ningún sector del tango, digamos, son todos amigos. Si tengo que marcar una referencia, en la década del 80 tuve el enorme gusto de ser telefonista y coordinador, que era el título que tenía, del programa que pertenece a la familia de esta casa, que es A Todo Tango de Gerardo Willich, donde Gerardo me daba la oportunidad, junto a otro amigo, Marcelo, de los miércoles, pasar 3 tangos cada uno, a nuestra voluntad. Lo cual era muy jugado, yo siempre lo valoro esa actitud, ¿no? Porque en esa época estaba más clásico, más tradicional el oyente del tango. Y nosotros veníamos con algunas cosas que creíamos innovadoras. Y bueno, ese fue el comienzo, comienzo que fue, te digo, carrera que fue discontinua. En mí llegué a tener un programita de acá de música en Radio 2, cuando estaba en Calle Dorrego, se llamaba Café de por Medio. Y bueno, y ahí hubo un impasse como de 20 años, en verdad. Me contaste la historia tuya del tango en los medios. Ahora vamos un poquito más atrás. Sí. O sea, ¿por qué escuchás tango? ¿Por qué de alguna manera en tu casa había tango? ¿Cómo fue la historia? ¿Por qué tango en otro género? Bueno, en realidad siempre me ha gustado todo, digamos, y puedo hablar de la discografía de Los Gatos, de Box Day, de Manal. Como tangueros no calificaba en la mesa. Pero bueno, era muy socio, muy afectivo de mi padre, ¿no? Mi papá tenía 2 pasiones, Newell's y el tango, y yo le salí tanguero solamente. Y eso generó un problema en casa, ¿no? No tanto, no, persona muy flexible. Bueno, hay una sociedad afectiva muy fuerte, y a mí me gustaba, sinceramente me gustaba. De la misma manera que conocía, no sé, la Biblia, de ahí conocía toda la discografía de Rubén Juárez. Hay un recuerdo, yo iba a un odontólogo, ¿te acordás? Los odontólogos eran carnicerías en la década del 70. Y había un localcito de música en calle Mendoza, anterior de Caferata, que creo que era un cataplún o un catapluncito. Y la extorsión que yo le hacía a mi madre era que, bueno, voy, pero me traes un disco. Y el disco era de Buenos Aires 8, que era un octeto vocal con el cual se hacía la propaganda de chocolates y café en la década del 70. Entonces, bueno, ese mundo a mí me traía mucho el tango. Mucho Julio Sosa, mucho Latana Rinaldi. Con el tiempo vino Troilo, vino Pugliese, vino todo eso. ¿Eran tangueros en casa? ¿Eran de escuchar mucho tango? Sí, 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 y eran muy efusivos. Yo no sé qué raíz hay en casa. Dicen que son gallegos, pero debe haber una parte andaluza muy fuerte. Griterío entre mis tíos, mis viejos, escuchando a Horacio Salgán al palo en casa. Era maravilloso. Hubo un momento en donde los discos los empezaste a apilar, a ordenar, y ya había más de tango que los otros, ¿no? Sí, 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 había de tango, pero te repito, yo viví intensamente muchas etapas de la música como había que hacerlo.
la década del 80 con el resurgimiento del rock nacional, que hasta ese momento no se llamaba así, era música popular contemporánea, y cosa que le dio la razón al tango con el tiempo, ¿no? Porque siempre pienso que eso, la continuidad que tuvo el tango en la década del 60, mucho tuvo que ver las letras de Morris, cuando escuchamos Muchachos del Taller en la Oficina y todo eso. Hay una continuidad estética y de filosófica que tiene que ver con esto. Y ni hablar de la trova rosarina, donde creo yo tiene un costado tanguero tremendo. Hoy tiempos difíciles, bien vos lo podrías subir como disco al menos de tango. Incluso entre los propios rockeros, vamos a poner el género rockeros, dan una vuelta, dan un giro y en algún punto se vuelven a encontrar con el tango. O incluso hasta interpretan tango ya después. Sí, sí, sí. Hubo un quiebre, no un quiebre, hubo una situación. Hay varias situaciones que marcan esto. En el año 82, cuando retorna Mercedes Sosa a la Argentina, su disco doble, que es un disco bellísimo, está entre los 20 discos fundamentales de la Argentina, canta Los Mareados. Siempre digo que fue la primera vez que una generación habrá visto tango, porque era todo un público nuevo que se encontraba con que Mercedes Sosa lo invita a Rodolfo Mederos y canta una versión de Los Mareados. Y bueno, ese es un momento donde una generación, che, miren con esto, ¿viste? No era el tango que estábamos acostumbrados a escuchar o por ahí con el cual nos atoró. Ese es un momento importantísimo. Y otro, creo yo, que es cuando Luis Alberto Spinetta graba Grisel en La 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 con Fito Páez. Son momentos que habrá tenido sus cuestionamientos por parte de la gente de tango. Sí, claro. Sirvió muchísimo y yo lo sigo escuchando porque me parece bellísimo. Cuando hiciste la introducción a propósito del tango, hiciste un recorrido y en un punto hablaste de una cumbre y después como que hubo una suerte de caída. Hacemos un recorrido de dónde arranca, empieza a subir, llega a esa cumbre y después ese recorrido como esa suerte de meseta, podemos decir, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente que la década del 30 es una década de gran creatividad en el tango, la década del 40 es la década del esplendor, es la década que está asociada a café, orquestas, convocatoria masiva. Y bueno, a mediados de los años 50 es donde vos lo ves. Yo a todo el mundo le recomiendo que vaya a un lado, es la hemeroteca de la ciudad de Rosario. Que vaya a la parte de espectáculos en vacaciones de invierno o en vacaciones de verano y va a ver cómo merma la cuestión a partir de la década del 50. Vos ves el furor, se mantiene y Rosario sigue siendo una capital importante de la diversión en general y del tango. Pero es increíble cómo va cambiando la fisonomía del espectáculo con agrupaciones más reducidas y demás. Y hay un cambio de atmósfera del lugar, es decir, pasa de estar los clubes populares que tienen que reinventarse, ¿no? Vos ves una hemeroteca, refundarse. El otro día rescataba un aviso muy curioso de un carnaval en Gimnasia de la década del 70, donde la misma noche había estado Serrat, Camilo Sesto y la orquesta de José Basso. Mirá. Y cuando antes el tango se llevaba todo el protagonismo, ¿no? Era la época de convivencia. Y luego, bueno, aparecen en Rosario, y Rosario fue una fuerte capital de eso, los lugares reducidos. El Café Concert, si Susana Rinaldi, ¿cómo hace sus presentaciones en Rosario? Rubén Juárez, ¿cómo lo hace? A través de lugares muy chiquitos, muy reducidos, sótanos, para 50, 60 personas, Aureliano, el Gallo Azul, las Siete Colinas, eran lugares de la ciudad de Rosario donde, bueno, el tango se tenía que, no había otra manera. Lo mismo que en Mar del Plata. Mar del Plata, todo el mundo, bueno, que ha ido a Mar del Plata recordaba esas viejas subsuelos, sótanos, donde había tango en la calle Rivadavia, o Magoya, que era un café concert que había comprado Osvaldo Piro con Susana Rinaldi. Bueno, el tango se tuvo que refugiar ahí. El paso de los tangueros por Rosario era casi obligatorio, además. El paso de los tangueros. Por Rosario era casi una agenda. Sí, y de hecho que siguió siendo mucho tiempo. Bueno, en la década del 80, que era una década muy, como vos decís bien, muy chata para el tango, el maestro Osvaldo Pugliese hacía 1 o 2 presentaciones al año, que a veces los presentaba Gerardo Quilici, y bueno, alguna que otra actividad en algunos cabareos, locales nocturnos que tenían que ver con el tango y no mucho más. Es inimaginable lo que pasó 30 años después con lo que, bueno, la actualidad que vivimos ahora. Pero sí, el Rosario era una capital del tango. Después de la meseta hubo como un resurgimiento ¿a partir de qué? Es extraño y tiene que ver con el concepto que manejamos de Rosario como ciudad, ¿no? Porque en la década del 90, los domingos a la noche, bueno, hay muchos se adjudican esa refundación que viene de Rosario. Desde las milongas en la Esplanada, abajo que está un polorero, ahí cerca de la Esplanada del Parque de España, las milongas que hacía Ilka Luetich en el gimnasio de la Universidad Nacional de Rosario, y los domingos a la noche con la iniciativa que tuvo Berlín.
esto tiene acompañado, creo yo, con el concepto de Rosario. Como Rosario es la ciudad que da las respuestas culturales. Pasó con la trova, pasó en la década del 60 con la magia de los carnavales y pasó con el tango a partir de la década del 90. Te pregunto esto porque me parece que con el caso del folclore pasó, por ejemplo, el hecho de la aparición de Nocheros, de Soledad Pastoruti, de una nueva generación, Luciano Pereira, Abel Pintos. Ahí empezó a ocupar un nuevo espacio el tema del folclore. Y en el tango como que surgió de una manera espontánea. No sé si apareció a partir de la presencia de alguien muy fuerte en la escena. No, la referencia fue casi una atmósfera que se respira en la ciudad. Sí, por supuesto que acá tenés referentes, pero no había una señal de, bueno, sigamos a este. Se dio así y fíjate que Rosario es una ciudad pedagógica de tango. Rosario es una ciudad donde se forma el tango. Yo siempre digo que, bueno, la diferencia entre Rosario y Buenos Aires beneficia a Rosario, en definitiva, en algunos casos, en otros casos no. A los tangueros rosarianos les encantaría tener una plaza como Buenos Aires, donde vos recorres los barrios, hay, bueno, masivos, holandeses, brasileños, alemanes, en busca del tango, el tango tal cual ellos se los imaginan. Rosario no ocupa ese lugar turístico visible, pero sí es una ciudad donde se respira de forma genuina la cultura. Y es una ciudad pedagógica, te repito, una ciudad que se encarga de formar al tango. Tenemos una orquesta escuela de tango donde los chicos hacen por primera vez una experiencia orquestal y dentro de esa orquesta escuela que funciona en la Casa del Tango, bueno, está la posibilidad de formarse en la cuestión guitarrística del tango, en la formación de bandoneones, de cantores y todo eso. Lo que me preguntás acerca de qué pasó en la década del 90 está relacionado con el concepto de eso que tiene Rosario, entre las buenas y las malas, que es una ciudad que da respuestas culturales. ¿Y hoy en qué lugar estamos? Tenemos que defender a Rosario como una capital cultural del tango, como una ciudad que forma, como una ciudad que tiene, digamos, esa capital de hacedores del género. Lamentablemente no tenemos el atractivo para el turismo tanguero, pero sí podemos ofrecer el capital genuino de la música. O sea, tenemos los jugadores y nos falta la cancha, ¿o cancha tenemos? No, tenemos espacios, tenemos. Por ahí, bueno, es parte de un debate cotidiano acerca de los espacios para difundir la cultura. Pero estábamos hablando hace un tiempo de los años 80, de los años 90. Hoy tenés en Rosario milongas todos los días, posibilidad de ver espectáculos, tenés una casa del tango, tenés teatros municipales, sectores privados donde el tango existe. Y aparte, bueno, ni hablar de la furia de las milongas, ¿no? Es un mundo que me es un poco ajeno, pero sí, no digo ajeno porque no lo bailo. Yo siempre digo que al tango le hago dos favores, ni lo canto ni lo bailo. Pero bueno, sí existe una furia por las milongas, va mucha gente, son espectáculos masivos. Yo de alguna manera estuve en la época de mi vida vinculado a una milonga y es un mundo maravilloso. Sí. Es un mundo que si no lo vivís, y por más que te lo cuenten, hay toda una cosa de celebración, de ritual. ¿Lo ves así también? Sí, es así. De hecho, fíjate que cómo se sostiene y se abren. Bueno, por ahí cuesta sostenerse un poco los espacios, pero están desde hace años. Sí, al milonguero le cuesta mucho describir, o cuesta mucho que vos te imagines cómo es el mundo. Lo tenés que vivir. Tenés que vivir la magia del baile, la música. Y en Rosario, bueno, sí hubo referentes, el Flaco Paiva, ni más ni menos, digamos, yo creo uno de los máximos exponentes del tango de salón en la Argentina y bueno, sí tiene, digamos, vos lo ves en la ciudad con distintos centros, lugares, milongas. Hay otra cosa que pasó, me parece también para tener en cuenta en los últimos años en Rosario, que fue de la inclusión de la mujer en las orquestas. Sí. Han aparecido cantidad de mujeres que pueden tocar un violín, pueden tocar un bandoneón. Sí. ¿A qué se dio eso? ¿O por el producto de qué? Está y por suerte, ¿no? Y es maravilloso. Aparte, Rosario llegó a tener hasta hace poco, esperemos que vuelva a refundarse la Orquesta de Señoritas. Que es gente de excelencia, chicas que vienen de la formación clásica, muchas de ellas. Y ni hablar de la presencia femenina en la voz. Bueno, tenemos, acá te estoy nombrando el caso de Verina Sanso, que es tan versátil, desde hacer rock, hacer muy bien el tango, de hecho que tiene tangos maravillosos. Verónica Marchetti, Noelia Moncada, Graciela Figari, por nombrar a históricas, si no quisiera dejar a nadie afuera.
Pero sí, la presencia femenina, bueno, está desde siempre en lo que es la cartelera del tango de la ciudad de Rosario. ¿Te tocó viajar afuera y llevar justamente, contar tu historia desde Asunto Tango o los programas radiales en los que estás justamente trabajando? ¿Cómo le contás a la gente Rosario, a la Rosario Tanguera? A los que están afuera, por supuesto. Bueno, lo que más uno trata de rescatar es el espíritu de una ciudad, ¿no? Una ciudad que casi es sinónimo de cultura. A veces digo que nadie puede salir a refutar lo que habla del tango rioplatense. El tango, el Río de la Plata marca el tango en definitiva. Por ahí los porteños un poco marginan a los uruguayos diciéndole que no les queda tanta parte del tango, pero bueno, por el camino rioplatense anda el concepto del tango. En el caso de Rosario, como te decía antes, es una ciudad que se hizo cargo del tango casi de manera genuina y que Asunto Tango en definitiva acompañó toda esa movida y la sigue acompañando, ¿no? Dándole respuesta cultural y formando parte de ese camino que va al lado con producciones audiovisuales genuinas y bueno, que tienen que ver con ese andar cultural que tiene el tango en la ciudad. A mí la puerta que me hizo ingresar al tango fue Astor Piazzolla. Más allá que en mi casa mi viejo escuchaba a Julio Sosa y sigue escuchando. Hoy por hoy, ¿por dónde entras? Si no estás justamente vinculado al tango, ¿por dónde puedes llegar a entrar al tango? El tango siempre tiene, mira, yo lo noto en casa, siempre algo te llama la atención y por eso entras a un camino. Uno era la milonga que recién hablábamos. En casa, por ejemplo, mi mujer Andrea, chica que escucha música, por ahí no la bombardeo con tango. Por ahí yo como programador a veces digo, che, Libertango, ¿cuántas veces que la tenemos que poner o programar? Pero ella escucha Libertango y le parece maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Igual que Adiós Nonino, que Zoom, que Verano Porteño. El tango tuvo un problema en la década del 70, que fue una etiqueta que vino por medio del mercado, a veces siniestro, de poner una etiqueta anti-tango al tango, al género popular, como una escarapela a la vejez. Todo eso se venció. Hoy el tango tiene una nueva estética, el tango tiene un sonido que respeta, hay sonoridades que siempre atrapan. Si uno me pregunta por dónde entra alguien al tango, puede estar de distintas maneras. En la década del 80 aquí todo el mundo se enamoró de Jorge Falcón. Un cantor que vos lo sentabas en la mesa de los tangueros y te decían, bueno, sí, es un buen cantor. No me preguntes por qué el tipo entró, gustó, llenaba los teatros. Ni hablar Julio Sosa. Vos hablas con algunos opinólogos del tango y no te lo ponen a Julio Sosa entre los, no sé, 20 mejores cantores de tango. Algunos no te lo ponen ni siquiera entre los 50. Sin embargo, fue el tipo que supo mirar la cámara de televisión, que entendió cómo era eso. Te iba a preguntar eso. El tango no entendió la televisión hasta que llegó Julio Sosa. Te iba a preguntar eso porque tengo en la cabeza los clips que uno puede ver hoy por hoy en internet de Julio Sosa. El tipo se plantaba de la cámara y jugaba con la cámara, o sea, había toda una impronta que quizás un cantor de tango no lo tiene en el escenario, que está parado con el micrófono, y Julio Sosa tenía como una especie de... Tremendo. Y te repito, la carrera de Julio Sosa empieza en la década del 40, es un cantor de orquesta respetado. Él en la televisión él se mira de fijo con la cámara y la entiende, y la entienden los productores de Canal 13 de manera inmediato, y se arma todo ese boom que todavía sigue hasta ahora. Fíjate que el tango Nada, que es un tango bellísimo, que tiene música como rosarino, tiene una historia 20 años antes de la grabación de Sosa. Tuvo que pasar la grabación. Nadie lo canta como él, Tuvo que pasar la grabación de Sosa y yo creo que no hay manera se hacen lindas versiones de Nada. Aparte pero la grabación patrón es esa, con el piano de Colangelo, es tremendo. Recién hablaste de la etiqueta de los antitangos. ¿Cómo eso? Me quedó dando vuelta en la cabeza desde la década del 60 que dijiste que lo marcaron como una cuestión triste. Y te invito de un día, te alcanzo la revista, hay una revista, la Satiricón, funcionó en el año 75, y un dibujante, Alfredo Grondona Aguay, él se entretenía con lo que era tango y antitango. El tango en la década del 70 sí tenía una escarapela anticuada, algo vetusto. Decía que los cantores parecían inspectores de comisaría, ¿viste? Cosas de esas. Y bueno, hoy ya no está eso, se venció, digamos, y fue un camino. Uno lo asocia también a la cuestión tristeza, melancolía. Sí, pero es genuino eso, ¿no? No, pero al mismo tiempo, quiero decir con esto, también tiene una beta de celebración, de fiesta, de algo festivo el tango. Sí, el tango, Alejandro Dolina, antes de escribir las crónicas del Ángel Gris, en otras revistas que escribía
hablaba mucho de vida cotidiana. Él decía que el tango son 3 o 4 temas. Es la desolación, la ausencia del ser querido, la fatalidad del destino, la lejanía. Eso marca el tango. Y es eso, y es eso. Y la celebración viene por eso, por la consagración poética. Porque no puede ser más lindo, en definitiva. Recién lo mencionaste a Gerardo Quirchi y siempre Gerardo me dice una frase que tiene que ver con que todo está escrito en un tango. Sí. ¿Es sí. así? ¿Todo de alguna manera está escrito en un tango? Sí, sí. Yo de todas maneras más concentro la atención en esos tangos que hablan de la cosa crítica, que tienen que ver con el amor y la vida. Ajá. Está bien que haya tangos que hablen de compromisos sociales, que recuerden cosas sociales que han pasado en la Argentina, épocas de mala vida, retratos sociales que ha hecho Discépolo, que ha hecho Eladia Blasquez. Presto mucho la atención, meto mucho la atención en cosas que tienen que ver con los consagratorios del amor, de la vida, de la ausencia, que son las cosas que marcan a una persona, en definitiva. Hoy por hoy los letristas de hoy, porque podemos hablar de los músicos de hoy que han incorporado quizás nuevos instrumentos, se habla del tango electrónico porque además se hace una mixtura entre la música electrónica y el tango y demás. Las letras del tango de hoy, ¿por dónde pasan? Mirá, respetan la línea del tango de todo el tiempo. Es decir, La línea fundacional. Sí, la línea, exacto. A la gente le parece que son inigualables las obras de Celedonio Flores, de José María Contursi, de Enrique Santos Discépolo. Pero hubo muy buena continuidad de letra. Lo que pasa es que se perdieron los espacios de difusión y eso hizo que la gente no reconociera las nuevas composiciones. Sin ir más lejos, yo te nombro Bacho Stoll y son tremendas las letras. Y sin embargo, por ahí la gente no lo conoce porque es como decía Héctor Negro, ¿no? Nadie va a llamar a una radio para pedir un tango que nunca se pasó. Está muy bueno eso. Pensaba de los reconocidos, entre comillas, letristas, no sé, Chico Novarro, Cacho Castaña, que escrito tango buenísimo. Bueno, en el caso de Chico Novarro, ahí tenés una etiqueta. Chico Novarro es un tipo reconocido. En la actualidad, el gran Chico Novarro, una de las palabras de la música argentina. Durante años, en la década del 70 o década del 80, vos querías difundir a Chico Novarro y por ahí venía cierta respuesta que te lo asociaba porque el tipo formó parte del Club del Clan, de esa forma pasatista de la música. Hoy no, hoy Chico Novarro, tuvo que grabar Goyeneche a Chico Novarro, tuvo que grabar Rubén Juárez a Chico Novarro para que se empezara a reconocer. Ni hablar de la obra de Chico Novarro a nivel melódico, donde tipos como Tito Rodríguez, Ray Barreto en los Estados Unidos, hasta lo han grabado en francés, en italiano, Mencionaste recién un montón de artistas latinos que también estuvieron en Argentina y de alguna manera fueron como una suerte de puente para llevar esa música a sus países de origen, ¿no? Sí, mucho tuvo que ver el cine en esto. Pero sí, siempre el tango estuvo en comunión y son puntos de encuentro que yo invito a conocer, que tienen que ver con México, con un Pedro Vargas consagrado en México que canta bolero, que canta tangos. Tenés el caso de Elis Regina, que si le buscás cantó tango, el caso de Chabuca Granda, que tiene un puente hermoso con la Argentina. Antonio Prieto, que fue la voz máxima de Chile, grabó con Mariano Mores. Los puentes que tejió el tango del mundo son maravillosos, son encuentros culturales que hay que hacer para disfrutarlos. Si, voy a apelar a tu carácter pedagógico docente. Si tenés que marcar o enseñarle algo o darle la mano, tender ese puente para que alguien ingrese al tango. 3 o 5 lugares, y cuando digo lugares digo lugares artísticos de músicos, a intérpretes, a compositores, que invitarían a alguien a ingresar al tango. Marcame músicos o discos por los cuales uno puede empezar a escuchar tango. Te los nombro así a grandes nombres. El sonido de Piazzolla de la década del 60 es tremendo. La orquesta. Sí, vamos a la orquesta de cuerda, con el octeto, ahí me parece tremendo. Esa parte de Piazzolla. Luego te puede sorprender lo que hizo Piazzolla a partir de la década del 70, pero yo creo que esa parte es importante. Te repito, ¿por qué lugar puedes entrar al tango? Por ahí sonidos te puede costar años reconocerlos. El de Troilo con los cantores, el sonido de Pugliese, es como dice Sasturain, los primeros compases de Gallo Ciego forman parte del diccionario de sonidos argentinos. Manual básico. Sí, la introducción de Gallo Ciego por Pugliese es tremenda. Te estoy nombrando grandes títulos. Borges con Piazzolla, a pesar que la historia del disco no fue buena la convivencia entre Borges y Piazzolla, fue bárbara.
Te recomiendo ir a verlo al Cholo, Montironi. Cuando cierra el Cholo un espectáculo que toca Sublime Fantasía, con Oblivion de Piazzolla, la orquesta y la fuerza con el Pocho, ahí tenés un lugar de entrada donde te va a quedar perceptivo. Andá a ver La Máquina Invisible, andá a ver los grupos de Rosario, La Viaba, La Utópica, Juan Iriarte, son cosas importantes. Tenemos una buena generación de nuevos músicos, ¿no? Mencionaste recién La Viaba, Juan Iriarte, lo veía recién ahí atrás en el monitor. Tenemos muy buenos intérpretes, ¿no, Rosario? Sí, sí, tiene y no es que están de ahora, están desde hace tiempo. Sí, aparte ya no son solamente músicos, sino que son formadores de músicos, que es muy importante. El músico sabe dónde está parado. Está con sus agrupaciones, con sus orquestas y aparte es formador de música, lo cual muestra un gran gesto de nobleza por parte de ellos. Fabio, muchísimas gracias por esta charla, espero que sea la primera de tantas. Siempre es bueno escucharte porque uno aprende muchísimo. La gente seguramente le pasa lo mismo que a mí, que cuando queremos escuchar a alguien que sabe y que aparte con fundamento, eso es lo importante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Fabio. Bueno. Fabio Rodríguez pasó por la mesa de diálogo, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos la próxima. Gracias.